Hoy conmemoramos el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? El Pentecostés era una fiesta y es una fiesta judía que los hebreos por siglos han celebrado. Y el Pentecostés tenía o tiene diferentes significados. Uno de ellos, el Pentecostés significa quincuagésimo, como decir vigésimo es segundo. ¿Cómo se dice? Trigésimo. El cuarto, ¿cómo se le llama? Cuadragésimo. Le salió de chiripa porque ni sabía cómo se decía. Cuadragésimo. Y el número 50 se dice quincuagésimo. Quincuagésimo. Eso significa el Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Pentecostés fueron 50 días, exactamente 50 días después de que el pueblo de Israel celebró la Pascua en Egipto. Y cuando ellos salen de Egipto, celebran ese acontecimiento con el Pentecostés. Nosotros hoy no celebramos que salimos de Egipto físicamente, pero celebramos que Cristo nos ha librado del pecado y hemos salido de la esclavitud. Para nosotros también es Pentecostés. También en el Pentecostés se celebra lo que es cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés. 50 días después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, en el monte Sinaí Dios le dio la ley a Moisés. Y ellos celebran, el pueblo de Israel celebra eso, celebra que Moisés recibió las tablas de la ley, los mandamientos. Nosotros hoy celebramos el Pentecostés porque el profeta Jeremías dijo que ya no estaría su palabra escrita en tablas, pero estaría escrita en nuestro corazón. Así que celebramos hoy de que hemos sido salvos del pecado, hemos sido salvados por Cristo Jesús por gracia, pero que también su palabra no está en tablas, pero está dentro de nuestro corazón. Pero también en el Pentecostés se celebraba y se sigue celebrando lo que le llaman la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias. En el Pentecostés el pueblo de Israel celebraba las primicias de los frutos. La gente celebraba, era una fiesta increíble. Se celebraba principalmente en Jerusalén. Llegaba gente de toda lengua, de toda nación a celebrar el Pentecostés. Entonces lo que para nosotros el Pentecostés es símbolo del Espíritu Santo, porque ese día el Espíritu Santo se derramó. Para un judío era símbolo de salida de Egipto, las tablas de la ley, los mandamientos y la fiesta de la cosecha. Para nosotros no es una cosecha física la que se celebra, sino fue la cosecha de almas que ese día por primera vez recibieron a Jesucristo después de la predicación de Pedro, ungido por el Espíritu Santo. Entonces mira la relación que tiene el Pentecostés, no solamente para los judíos, pero también para nosotros, la iglesia. Hoy más que nunca celebramos y activamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dios es perfecto en los tiempos que Él escoge. Y Él escogió exactamente el día de Pentecostés. Míreme bien, porque el día de Pentecostés fueron 50 días después de que Cristo murió en la cruz. ¿No es Dios perfecto en los tiempos? Pero también hoy, estoy hablando de hoy, 31 de mayo del 2020, hace 50 días estábamos celebrando el sábado, el domingo de resurrección. Hace 50 días fue Semana Santa. Entonces, ¿cómo no hoy no solo celebrar, sino activarnos en el poder del Espíritu Santo? Porque déjame decirte que el mismo Espíritu de Dios que llenó a esos 120 está aquí también para llenarte de su poder, de su presencia y de su gloria. Hoy vamos a leer Biblia, bastantes versículos. Así que prepárate, alíñate y vamos a darle un aplauso a Dios, tú que estás en tu casa, y vamos a recibir palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Luego vamos a leer desde el versículo 32 y 33. Y luego vamos a leer versículo 36 al 39. Y luego vamos a leer desde el versículo 41 al versículo 43.
he escogido la Nueva Traducción Viviente como versión principal. Así que vamos a las pantallas o puedes abrir tu Biblia en tu casa. Vamos a leerlo. ¿Están listos? Amarres el cinturón y nos vamos. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido del cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, alguien diga eso, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, hoy cantamos una canción que se llamaba Ruido, ¿no? Raro. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. ¡Wow! Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. O sea, no saben nuestro idioma y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros. Y me empiezan a mencionar quiénes estaban ahí: partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto, de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, prosélitos, cretenses, árabes. Y todos oímos a esa gente hablar en nuestro propio idioma. Increíble. ¿Qué estaban hablando? Alguien que me diga qué estaban hablando. Acerca de las maravillas que Dios ha hecho. Entonces quedaron maravillados y perplejos. ¿Qué quería decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención ustedes todos, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. Bueno, él gritó porque no tenía micrófono. Yo no tengo necesidad de gritar. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Son las 9 de la mañana y es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel dijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, por igual. Alguien diga eso, por igual. Él no tiene acepción de personas. Y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego continúa diciendo Pedro: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos y maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. Alguien diga eso, repita conmigo eso, lo que dice la escritura. Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado se llevó a cabo. Wow. Cuando Jesús fue traicionado, con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios le liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida después, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Luego siguió diciendo versículos más adelante: Dios levantó a Jesús de los muertos. Esta es la predicación del apóstol Pedro, su primera predicación en multitudes, delante de multitudes. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos somos testigos. Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo ha prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. Alguien diga amén a esa promesa, tal como ustedes lo ven hoy. Y aquí viene la conclusión del mensaje de Pedro. Por tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Entonces las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esa promesa es para ustedes. Alguien diga esa palabra: esa promesa es para mí. Pero no solo para mí,
para mis hijos. Y para los que están lejos, es decir, para Grace Español, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados ahí mismo. Y ese día se sumaron a la iglesia como ¿cuántos? 3,000 en total. Versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos. ¿Sobre cuántos? Y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y maravillas. Ahí está la prédica, ahí está ya. Se la leí con sazón para que no se aburriera, porque leímos muchos versículos. Pero quiero ponerte en el contexto. Para mí es súper importante no simplemente mencionar un texto bíblico y sacar mis ideas, sino escarbar qué fue lo que pasó antes, durante y después. ¿Qué es lo que el autor a los Hechos, Lucas, nos quiere decir? Si hay algo que aprendo y me encanta de Lucas, es que Lucas es muy detallado en su descripción. Su evangelio es increíble porque menciona cosas que los otros no mencionan. ¿Y quién mejor que Lucas para redactar la historia del Espíritu Santo y la historia de la iglesia primitiva? Por eso en el primer versículo de Hechos, Lucas le dice en el primer tratado, Teófilo, se la manda a un amigo, Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta aquel día que fue recibido arriba, y después de haber dado los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Mira las cosas, sabemos que Jesús se presentó vivo e hizo maravillas delante de los apóstoles y delante de su gente, porque Lucas lo describe aquí. Y luego le dice a Lucas de una manera increíble, le describe lo que pasó después de la resurrección. Entonces quiero que vengas un tiempo acá antes, unos días antes del Pentecostés. Estamos aquí el Pentecostés, ya lo leímos, Hechos capítulo 2. Vámonos a Hechos capítulo 1 por un momento. Jesús está en los últimos días aquí en la tierra y le dice a sus discípulos, vamos a hacer cuenta que ustedes son mis discípulos. Ustedes están tristes porque yo me voy a ir. Estaba mirando una serie que se llamaba The Office. ¿No la han visto? No. The Office es una serie que se grabó desde el 2005 hasta el 2013 y pues me gustó mucho. Y el protagonista principal, el manager se llama Michael, sí, increíble, un actorazo impresionante, Steve Carell. Y me enamoré tanto del papel de Michael que hizo en The Office, todo lo que pasa en una oficina. Y yo pensé que nunca se iba a ir. Resulta que me tumbaron porque cuando estaba bien enganchado con Michael y con el papel, ¿no? Se va. ¿Y cómo fue? Se fue de repente. Y yo no me imaginé que yo iba a llorar con una serie. ¿Usted dejó de verla? Cuando Michael se fue, usted dejó de verla. Yo dije, no puede ser, me estafaron, me engañaron. ¿Cómo que Michael se va? Michael no se puede ir. Y todos llorando en la oficina. Hasta yo, imagínense yo llorando, hermano. Yo que siempre he hablado de las hermanas noveleras que se ponen a llorar, caí en la trampa. Pero ¿sabe una cosa? Eso no se compara tal vez con la tristeza o el vacío que había en los discípulos cuando Jesús les dice, me voy. Pero les da una promesa. Quédense en Jerusalén. Él les dice, no se vayan, quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban lo que les prometí. ¿Qué fue lo que Jesús les prometió? El Espíritu Santo. Y él le dijo a sus discípulos, a sus muchachos, a sus pupilos, no se vayan, quédense. ¿Por qué, Ramiro? ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué Jesucristo les dice, quédense en Jerusalén? Jerusalén, qué bonita eres, dice Ramiro. ¿Se puede abrir el micrófono a Ramiro? Ramiro, contéstame, ¿por qué Jesús les dice a los discípulos, quédense en Jerusalén? Jerusalén, porque Jerusalén bíblicamente y espiritualmente es como el centro de todo, es el centro del evangelio, es el centro de donde se esparció. Y ahí iba a comenzar todo. ¿Y por qué más? Porque el Pentecostés se celebraría ¿dónde, chicos? En Jerusalén. En Jerusalén. Y dice la Biblia que todo el plan de Dios se dio perfecto. O sea que Jesús, sabiendo que el Pentecostés se celebraría en Jerusalén y que iban a venir naciones de todo el mundo, porque es que el Pentecostés era un parrandón.
No era un funeral. La gente venía con familias, venían con todos los frutos, música, algarabía. Eran miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas que venían a Jerusalén. Pero los discípulos a lo mejor estaban diciendo: pues no entendemos por qué nos tenemos que quedar en Jerusalén. Les dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa que yo les di. Y dice la palabra que ellos obviamente obedecieron, se quedaron. Ahora, tú te puedes imaginar cómo oraban ellos, porque en esa época ellos no conocían al Espíritu Santo. Hoy nosotros conocemos al Espíritu Santo. Yo no sé quién le ora al Espíritu Santo. Yo todos los días le hablo al Padre, le hablo al Hijo y hablo al Espíritu Santo. Ellos le hablaban al Padre. Obviamente Jesús les enseñó a orar. Cuando ustedes oren, dirán así: Padre nuestro. Yo creo que ellos estaban orando, y dice la palabra que ellos permanecían en oración en esa casa, en ese segundo piso, en ese aposento alto. Y oraron, 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 y oraron. Es decir, antes de que viniera el Pentecostés, yo veo aquí un acto de obediencia. Yo veo aquí que los discípulos obedecieron las instrucciones de Jesús. Alguien tiene que entender esto: antes de que venga una promesa, tiene que haber obediencia. Las promesas de Dios no llegan simplemente porque sí. Las promesas de Dios vienen a aquellos que obedecen su palabra. En este caso era la promesa del Espíritu Santo. Ellos sabían que no se podían ir de Jerusalén y no se fueron de Jerusalén. Ellos se mantuvieron en la obediencia, en lo que Jesús les dijo. Alguien aquí tiene que escucharme. Vives reclamando promesas, pero te cuesta tomar pasos de obediencia. Toda promesa siempre demandará un paso de obediencia. Aunque era un regalo, aunque era una dádiva, ellos tenían que esperar que llegara esa dádiva del Espíritu Santo. Pero no solamente hubo obediencia, veo aquí que hubo un mover de oración. Ellos no se fueron a sus casas a comer y a parrandear. Ellos se metieron en el aposento alto a orar, a preparar el ambiente para que el Espíritu de Dios se metiera. Por eso me encanta cuando dice Hechos capítulo 2 versículo 1: y de repente, alguien diga eso, y de repente. Ese de repente vino del cielo, no vino del hombre. Es un de repente que no vino de ellos. Es un de repente que ellos no dijeron: bueno, listo el countdown, ya va a venir el Espíritu Santo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reciban. No fue así. Ellos estaban orando. Ellos estaban en oración constante, fervorosa. Dice la palabra que ellos se mantenían orando, permanecieron juntos orando. Y de repente del cielo, el cielo dijo: este es el día. El cielo dijo: este es el momento. El cielo dijo: este es el momento que escogí desde antes de la fundación del mundo, para que mi espíritu sea derramado sobre estos 120. Escúchame. Los judíos celebraban en el Pentecostés, cuando Moisés estaba en la cumbre del monte recibiendo la ley. Ahora habían en un aposento alto, no era Moisés, eran 120 hombres y mujeres sencillos, humildes, muchos de ellos sin letra, muchos de ellos sin una carrera exitosa en su vida. Pero así como Moisés estaba en el monte Sinaí 50 días después de la salida de Egipto, recibiendo la revelación, ahora hay 120 hombres humildes, sencillos, la mayoría pescadores, hombres del vulgo, hombres de la calle, con una pasión impresionante por Dios, a punto de recibir el regalo más grande que alguien haya podido recibir, llamado el Espíritu Santo. Wow. Y cuando ellos lo reciben, dice la palabra, y hay algo aquí que el Espíritu Santo me ministró, que un viento recio se metió en la casa. En el original griego dice un viento recio provocado por el cielo. Ojo con esto, porque hoy hay movimientos provocados por el hombre que solo producen ruido.
Pero este Pentecostés fue un movimiento del Espíritu provocado por Dios, originado desde el cielo. Era algo original, no era copia. ¿Cuántos movimientos piratas hoy en día hay? Y se los atribuimos al Espíritu Santo cuando no han sido del Espíritu Santo. En algunos lugares, por ejemplo, hay gente que ladra como perros. Se ponen a ser como animales y dicen, no, ese es el Espíritu Santo. En otros lugares hay gente que golpea a la gente, los cachetean y le dicen, no, es que ese es el Espíritu Santo. Yo no veo esto aquí en Hechos capítulo 2. Lo que yo veo es un modelo. ¿Qué pasó? ¿Se van a cachetear ustedes ahora? No. Lo que yo veo aquí es un mover sobrenatural. Mira, es un mover sobrenatural genuino. Voy a repetirlo. Es un mover sobrenatural genuino. Un viento recio, rúa de Dios se metió. Pero también dice la Biblia que se pusieron lenguas como de fuego. O sea, no sabemos literalmente cómo eran las lenguas, pero Lucas dice cómo, eran como forma de fuego sobre sus cabezas. Y dice, empezaron, ojo con esto, empezaron a hablar en otros idiomas. La palabra lenguas es la palabra glosalía. Yo había pensado siempre que ellos habían recibido ahí las lenguas celestiales solamente, pero no es así. La palabra me dice que ellos empezaron a hablar en el original de glosalía, significa idiomas. Porque entonces, ¿cómo lo reconocieron los demás ciudadanos que ellos estaban hablando en su idioma? Si ellos estaban hablando en una lengua angelical, no hubieran podido reconocer y no hubieran podido decir, ese es francés, ese es italiano, eso es alemán, ese es mexicano. No. Cuando ellos empezaron a hablar en otros idiomas, empezaron a hablar en la lengua de todas las naciones que estaban ahí reunidas. Impresionante. Claro, también en la historia de la iglesia primitiva vemos cómo recibieron lenguas espirituales, porque oramos en lenguas espirituales también. Pero en ese momento ellos empezaron a hablar los idiomas. Wow. Entonces yo me imagino aquí, por ejemplo, porque dice la Biblia, por ejemplo, un egipcio. ¿Usted se imagina un egipcio? ¿Cómo es el idioma egipcio? Usted que tiene cara de egipcio, ¿cómo hablaríamos, Braulio? Idioma persa. De todas las naciones, inclusive los romanos en su idioma. O sea que yo no sé si en ese idioma era el italiano, porque Roma es Italia, es Europa. Tú te puedes imaginar a Pedro hablando en italiano, en latín, gracias, hablando un idioma que nunca había hablado antes. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Te estoy poniendo en la historia porque es que a veces nosotros empezamos a hablar y a sacar conclusiones y la gente ni siquiera le damos la oportunidad de que la gente pueda mirar. Oh, yo no sabía eso. Pero empezamos a predicar y a soltar promesas, pero no le enseñamos a la gente el contexto de lo que pasó. Ahora te estoy enseñando cosas que son elementales y que a lo mejor tú no sabías. Ahora entonces sí vas a poder entender cuando venga a aplicarte la palabra. Mira lo que pasó. ¿Continúo la historia o la dejo ahí? Le damos. Después de que todos están ahí hablando en diferentes idiomas, todos los hombres piadosos, dice la Biblia que había hombres piadosos en Jerusalén, y todo el jolgorio de miles y miles. Yo me pongo a pensar, ¿cómo hace el Espíritu Santo para que miles y miles y miles pongan su mirada sobre una casa? Eso es algo loco. Escuchen, ni siquiera en los tiempos de Jesús, ni siquiera cuando Jesús se metía en una casa había cientos de personas, imagino. Solamente cuando salía al desierto eran los miles. Aquí, Ramiro, hay miles, literal miles, viendo lo que pasa en la casa de la señora María, en el segundo piso, en ese aposento alto. Y fue tan fuerte porque el viento, chicos, tuvo que ser demasiado. El ruido tuvo que ser demasiado. El escándalo tuvo que ser demasiado. Aquí está para los que dicen, no, yo tengo al Espíritu Santo, pero yo me mantengo calladito. No, el que tiene al Espíritu Santo habla.
El que tiene al Espíritu Santo se hace notar. El que tiene al Espíritu Santo demuestra el poder de Dios que hay en él. No estoy hablando de desórdenes y de cosas como le estaba mencionando ahora. Pero la gente tiene que saber cuando un hombre y una mujer están llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos vieron eso, llegaron, rodearon la casa. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces quedaban atónitos. Están hablando en nuestra lengua. Están hablando en nuestro idioma. Supongamos que lo ponemos hoy en día en el idioma de nosotros, en las lenguas de nosotros. Você está falando português? Eu falo português. Esse homem não sabe falar nada. E mira, Pedro habla português. Habla italiano. Se veía mucho bonito. Ok, ese es un spanglish italiano. Aquel que no sabía hablar inglés estaba hablando de las maravillas del Señor y de repente he's talking in English, man. He doesn't know anything about English. Look his face. He looks like Colombian. I'm a gringo and he's speaking in my language. Estaban hablando en todos los idiomas de esa época. Pero otros dijeron es una mano de borracho. Usted sabe que cuando los borrachos están borrachos hablan de todo. Y un borracho sí es. Cuando un borracho está borracho es un complique, ¿no? Y se burlaron. Y en ese momento Pedro hace esto. ¿Se pueden parar ustedes? Ustedes dos, tres, también de la guitarra. Y dice la Biblia que en medio de todo eso, Pedro y los 11 apóstoles toman un paso hacia adelante. Así. Salieron del anonimato. ¡Wow! Me gusta esto. Otra vez. Es que me gusta. Todos están llenos del poder del Espíritu de Dios. Las miles de personas están allí. Y Pedro toma un paso. Yo primero y usted después. Pedro toma la iniciativa y toma un paso adelante. Y los apóstoles lo ayudan, lo acompañan. Cuando ellos se paran, toda la mirada de los miles de personas están puestas sobre Pedro, sobre ese pescador, sobre ese hombre que semanas atrás había maldecido, había dicho groserías, había visto la cara del maestro diciéndole: yo no conozco a ese hombre. Pero ahora, en el día de Pentecostés, es un día de misericordia, porque el Espíritu de Dios vino sobre este grupo de hombres sencillos. Y Pedro predica. Yo ya les leí la predicación de Pedro. Y cuando Pedro empieza con autoridad a predicar bajo la unción del Espíritu Santo, los que están escuchando la palabra le hacen la pregunta más importante que el hombre necesita hacerse en su existencia en la tierra. Es la misma pregunta parecida a la que le hizo el centurión, el vigilante de la cárcel de Filipo, cuando se iba a matar, se iba a quitar la vida. Y llegó Pablo y le dijo: no te hagas daño, todos estamos acá. Es una pregunta similar la que ellos preguntaron. Es una pregunta que el perdido tiene que hacer. Es una pregunta que el inconverso tiene que hacer. Es una pregunta que el ateo tiene que hacer. Es una pregunta que el pecador tiene que hacer. ¿Qué le preguntaron a Pedro? ¿Qué tengo que hacer? David, vivimos en una cultura donde la gente no hace esa pregunta, porque vivimos en una cultura humanista, autosuficiente. Yo sé lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a enseñar lo que yo tengo que hacer. Y mucha gente aún dentro de la iglesia no son cristianos, tienen ese espíritu. A mí usted no me viene a decir: pastorcito, lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que tengo, ya soy suficientemente grande. Vivimos en una cultura humanista donde la gente le cuesta reconocer que está perdida. ¿Qué tengo que hacer, Pedro? Y la respuesta de Pedro es simple: congrégate todos los domingos, 2 de la tarde, en Grace Español. Yeah. Manda tus diezmos y tus ofrendas. Yeah. Sígueme en mi página de Instagram y serás feliz. No solamente me pone a pensar la pregunta de la gente, me pone a pensar en la respuesta del cristiano al que pregunta.
Tú tienes la respuesta cuando alguien te pregunta qué hacer. ¿Qué le respondes tú, cristiano? Te estoy hablando a ti. ¿Qué le respondes tú? No, pues sé buena gente, voy a estar orando por ti. No, dime qué tengo que hacer. No, pues léete un libro que se llama 7 claves para el éxito. Eso es lo que tienes que hacer. Eso no es lo que Pedro le respondió. Pedro le respondió: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, bautícense y recibirán la promesa. En otras palabras, cuando ellos le dijeron ¿qué tenemos que hacer?, ¿por qué le preguntaron eso? Porque ellos querían experimentar lo que los 120 estaban experimentando. Por eso Pedro al final les dice: ustedes recibirán también lo que nosotros acabamos de recibir. Gracias, chicos. Y quiero entonces, para ir aterrizando, decirte: ¿qué es entonces, Pastor David? ¿Qué fue lo que pasó en el Pentecostés? ¿Y qué significa el Pentecostés para nosotros hoy? En primer lugar, el Pentecostés es un día de unidad. Es un día de unidad. Dice la palabra en Hechos 2:1: estaban todos unánimes juntos. Esto se aplica en todas las esferas. El Espíritu Santo se quiere derramar en cada casa, pero no puede porque no hay unidad. El Espíritu de Dios quiere meterse en muchas iglesias, pero no puede porque hay rebelión, murmuración y división. Ahí el Espíritu de Dios no puede entrar. El Espíritu de Dios quiere entrar y ayudarle a ese empresario a tener una empresa exitosa, pero no puede porque hay puras peleas, pleitos, disensiones. Por eso el Salmo 133 dice: cuán bueno, mirad cuán bueno, qué ejemplo es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí es donde se parece, dice: es como el buen óleo, aceite, símbolo del Espíritu Santo, que baja desde la cabeza a las barbas, baja hasta el borde de las vestiduras. Porque ahí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Increíble ese salmo. Eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Mirad cuán bueno y delicioso. Miren cómo esos 120 buscan al Señor con un corazón: que yo soy más ungido que tú, no, que yo soy más ungido que tú, no quite que yo oro más, no, que yo soy el que más tengo. No, estaban orando y adorando. ¿Cuántas oraciones contrarias nosotros hacemos, Ramiro? ¿Cuántas oraciones en la carne nosotros hacemos? Creyéndonos que tenemos la varita del juicio en la mano. Y yo oro por esta persona y te pido que venga a juicio, y te pido por tal persona y te pido que lo trates, y te pido por tal persona, Señor, que lo enfermes, y te pido por ay, Señor, ten misericordia. Y nos creemos el que está sentado al lado del trono. Estos 120, con humildad de corazón, con corazón rendido, oraban y oraban y oraban juntos en el mismo espíritu. Y dice la palabra que estos mismos tenían todas las cosas en común. Era impresionante. Di conmigo: el Pentecostés es un día de unidad. Y esa unidad la genera el Espíritu Santo porque, escúchame, no sé si puedes ponerme otra vez el slide de Estados Unidos, lo que está pasando. Porque había gente de toda lengua, de toda nación ahí en ese lugar. Y lo que me encanta del Espíritu de Dios es que el Espíritu Santo el día de Pentecostés no provocó violencia, no provocó división, no provocó venganza. Pedro no se paró a decir: si ve, pues nosotros somos los ungidos, ustedes son una mano de perdedores. No. Pedro trajo un mensaje de salvación. Pero lo que me encanta que el Espíritu de Dios no es eso que veo atrás.
El Espíritu de Dios no es racismo. El Espíritu de Dios no es segregación racial. El Espíritu de Dios no es rechazo. El Espíritu de Dios no es violencia. El Espíritu de Dios es reunir a todas las naciones de toda raza, lengua, color y tribu para que reciban el regalo más lindo del Espíritu Santo. Óyeme tú que naciste en El Salvador, el Espíritu de Dios es para ti. Óyeme tú que estás en Bolivia, que estás en un lugar pobre, donde la casa que vives es de techo, es de madera, pero no tienes riquezas. El Espíritu de Dios es para ti. Óyeme tú que naciste en Colombia, que no has ido a la universidad ni que tienes ningún doctorado. El Espíritu de Dios es para ti. Óyeme tú, hispano, que vives en los Estados Unidos, que trabajas en sencillez, en humildad, a lo mejor en un trabajo que en otro momento sería desprestigiable. El Espíritu de Dios es para ti, porque Dios no hace acepción de personas. Y Dios nos llama a la unidad. El Pentecostés es un día de unidad, pero también el Pentecostés, esto me encanta, es un día de fruto en dos esferas. Uno, el fruto espiritual se dejó ver en los creyentes. Y aquí quiero marcar algo importantísimo, porque nos hemos ido solamente que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo son las obras. Hablan lengua, está lleno. Sana enfermos, está lleno. Levanta muertos, está lleno. Pero hemos dejado al fruto del Espíritu Santo a un lado. Mírame bien, la evidencia más importante de un creyente que está lleno del Espíritu Santo no es lo que hace, es lo que es. Por eso en las iglesias modernas vemos escándalos, gente gritando, pero cuando llega a su casa sale al pasillo, chismosea, murmura, es mentiroso, es hipócrita, roba impuestos, maldice a su mujer, maltrata a sus hijos y es lleno del Espíritu Santo porque habla en lenguas en la iglesia. Ve cómo hemos malinterpretado la evidencia. Yo aquí veo las dos cosas. Yo aquí veo una iglesia que muestra el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que permanece. Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que permanece. Pero la iglesia moderna ha puesto al Espíritu Santo. Puedes poner el slide de la prédica. Ha puesto al Espíritu Santo solo como alguien que genera un alboroto, genera una emoción en alguien. Pero cuando vuelve, sale del culto o llega de ese congreso sobrenatural, vuelve otra vez a las mismas andanzas, vuelve a tomar, vuelve a fumar. Le quedan 4 semanas de emoción, pero después de las 4 semanas vuelve a caer en fornicación, vuelve a caer en adulterio, vuelve otra vez al pecado. Entonces, ¿cuándo fue lleno del Espíritu Santo? ¿No será que más bien tuvimos un encuentro emocional? El Espíritu de Dios primero está para trabajar en el carácter del creyente, del que lo recibe, pero también está para llenarlo de poder, para que desarrolle el llamado que Dios le dio. Una de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma. Y la paloma tiene 2 alas. Usted no ha visto una paloma mocha nunca volar. En un ala es el fruto, en otra ala son los dones, el poder. Y yo veo eso. El Pentecostés es un día de frutos, no solamente de frutos manifestados, lenguas, milagros. Dice la Biblia que los apóstoles hacían señales. Oh, yo profetizo sobre tu vida que vendrá un tiempo donde Dios te usará poderosamente. No tengas miedo de orar por los enfermos, no tengas miedo de profetizar, no tengas miedo de hablar la palabra, no tengas miedo de ser testimonio, porque el poder de Dios está sobre ti. Pero es un día también de frutos de almas. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Ya estoy terminando.
Cuando los judíos celebraban Pentecostés es porque celebraban las cosechas de los primeros frutos. ¿Cuál fue el primer fruto de la iglesia primitiva? 3,000 convertidos. El Pentecostés y cuando hablo de día no me refiero a domingo, me refiero a una temporada. Es un día de salvación. Y yo estoy orando y creo, Padre, yo he declarado que cuando pase todo esto, las iglesias que han estado orando, metidas en el aposento, pastoreando, sin quitar la mano del arado, van a recibir una cosecha que en un solo domingo, después de que pase todo eso, van a llegar miles y miles. Y tu pastor vas a decir: ¿de dónde llegó esta gente? Es porque Dios conoce a los 120 que han estado en el aposento. Para alguien reciba esta palabra: llegó tu Pentecostés. Llegó tu Pentecostés. Voy a decirlo otra vez: llegó tu Pentecostés. Pero también el día de Pentecostés fue un día de temor de Dios. Dice la Biblia que cuando todos escucharon la palabra, después de que recibieron a Cristo en su corazón, vino temor a toda persona. El Pentecostés, el mover del Espíritu Santo, tiene que producir temor de Dios. Lo que vemos en Estados Unidos es la ausencia de temor de Dios. El matar a alguien con una rodilla en la nuca es falta de temor de Dios. Pero también el incendiar un puesto de policía es falta de temor de Dios. Pero también el hablar dentro de la... Porque hay gente que afuera incendió edificios, pero dentro de la iglesia yo me la paso incendiando a un hermano, a otro hermano, y a otro hermano, y a otro hermano, y a otro hermano, y a otro hermano. Y en el año he incendiado mínimo a 20 personas, tirándoles fuego y tirándoles piedra cuando no están. En nada difieres a ese que está rompiendo las ventanas y destruyendo los edificios si estás dentro de la iglesia y destruyes a tu hermano. Y lo digo con autoridad y con base doctrinal, porque Jesucristo dijo que el que mata a su hermano no solo es el que lo mata físicamente, sino el que lo maldice ha matado también a su hermano y será llamado a juicio. Ay, que metan a ese policía, que le metan la condena máxima por matar. ¿Y quién condena al que mata a su hermano con la lengua? Todo eso sucede por la falta de temor de Dios. Pero este es un día donde, Espíritu de Dios, haz que esta palabra toque el corazón, las fibras, los tuétanos de las personas que me están escuchando, y que se haya derribado el orgullo y el ego religioso, y que ellos puedan sentirse, Señor, sentir que le estás hablando al corazón. Que este Pentecostés que empezamos a experimentar hoy sea un día de unidad, de oración, de frutos, de salvación y de temor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra que has traído hoy. Y yo quiero pedirte que levantes tus manos ahí donde estás. Si tú ya eres creyente, ora por un momento. Y si tú no eres creyente y no te puedes identificar con los 120 del aposento, sino te identificas con la multitud, dices: pues David, yo no sé orar, yo simplemente estoy viendo cultos, servicios online, y estoy viendo y quedo maravillado de lo que Dios hace, porque ellos también estaban maravillados. Esta invitación es para ti, pero quiero que me hagas esta pregunta: David, ¿qué debo hacer? Vamos, házmela allí de tu casa, házmela. ¿Qué debo hacer? Te voy a dar 10 segundos para que me hagas esa pregunta. Ya. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Ábrele tu corazón a Cristo y deja que Él sea el Señor de tu vida. Y repite conmigo esta oración: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento, te entrego mi vida y te pido que me limpies y te pido que me cambies de adentro hacia afuera. Confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor, y hoy le abro mi corazón
al Espíritu Santo Espíritu Santo. para que entre en mi vida. Que entre en mi vida. Amén. Amén. Ahora todo levantando nuestras manos, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos llene. Vamos, si has dejado la relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se ha apagado dentro de ti, se ha contristado dentro de ti, levanta tus manos ahí donde estás, ahí, y dile: Espíritu de Dios, lléname, 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 bautízame. Que este nombre Pentecostés no sea simplemente algo de palabras. Yo quiero realmente vivir ese día. Yo no estuve ahí con esos 120, pero el mismo Espíritu que se metió allá está aquí para llenarme a mí ahora.